Deseo que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes que habrán de escuchar esta grabación en el tiempo y lugar que fuere. Vamos a estar elaborando una vez más allí en la escritura que tomamos la ocasión anterior, segunda de Tesalonicenses o segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Confiando en el Señor, ¿verdad? Que el respaldo del Señor, ya habiéndonos antemano encomendado en Él. Vamos a releer una vez más los primeros versículos y a detenernos en donde nos quedábamos. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, o mejor dicho, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Hasta allí. La ocasión anterior hablábamos de lo que es, ¿verdad? El apóstol aquí preparando a la iglesia de Tesalónica. Dijimos que esta segunda carta la escribió el apóstol para recordar, para corregir, ¿verdad?, aquellos hermanos que malentendieron la primera carta. ¿Verdad? Por eso dice que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como nuestra, que el día del Señor esté cerca. ¿Por qué dice? Porque es posible, definitivamente, algunos de mis hermanos de Tesalónica en aquel tiempo, oiga, cuando leyeron la primera carta o cuando la primera carta fue leída, algunos entendieron que el Señor ya venía pronto, ya estaba, y sacaron en cuenta, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué caso tiene de que yo vaya a trabajar si ya el Señor ya viene? Y oiga, pasó, ¿verdad?, que se convirtieron en personas ociosas. No todos, pero algunos de ellos. Y el apóstol, viendo esta situación, entonces fue motivado a escribir esta segunda carta. Entonces, donde marca muy claro, ¿verdad? Dice el verso 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, fíjese usted, la apostasía ya hace mucho que vino, y el hombre de pecado también. Y tenemos que fijarnos, vamos a mirar, ¿verdad?, cada cosa. Dijimos, la apostasía no es otra cosa más que estar creyendo en la verdad, irse a creer a la mentira o a las fábulas, siendo que, oiga, el Señor previno todo lo que habría de venir falsamente. Mire, nomás como un ejemplo, el capítulo 24 de Mateo, capítulo 24, cuando le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y eso se referían al templo. El Señor lo primero que dice, y respondiendo Jesús, dice el verso 4 del capítulo 24,
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora, los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, también previenen en su palabra en contra del engaño. Fíjese, la apostasía. Hay una escritura donde Pablo, el apóstol, delata a Himeneo y Fileto. ¿Por qué los delata? Porque andaban ya apostatando. Andaban diciendo que la venida del Señor, o que la resurrección, mejor dicho, ya había acontecido. Y Pablo los delata en una de sus cartas a Himeneo y a Fileto. No tengo ahorita aquí al momento la porción bíblica o los versos en donde el apóstol hace esto. Allí estos, Himeneo y Fileto, estaban apostatando de la verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué sucedió eso? Porque, oiga, fíjese, cuando leímos la ocasión anterior, el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde el apóstol reúne a los pastores allá en Éfeso y les empieza a hablar, a decir, el apóstol había estado recibiendo lo que concernía a la prueba que iba a pasar, porque dice, y cuando vinieron a él, cuando vinieron los pastores, les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos, a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos dicho que el Señor habla, ¿verdad? Tomando al que Él quiere a veces tomar en la congregación, bajo manifestación del Espíritu, y empieza a dar mensajes. Alguien preguntó, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿y cómo sabemos cuando el mensaje es de Dios? Bueno, la forma en que sabemos es que el que tiene el mensaje tiene que ir en acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando va en acuerdo, es Dios el que está hablando. Pero cuando va en desacuerdo, cuando choca con lo escrito, entonces quiere decir que el mensaje no es de Dios. Y el apóstol, cuando escribe su carta a los Corintios, el capítulo 14, allí instruye a la iglesia de Corinto tocante a la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la razón por la cual lo llevé al libro de los Hechos, porque mire usted, el verso 28 del capítulo 20 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Les dice a los ancianos, a los pastores. Dijimos también que anciano, el término anciano no se refiere, no se encierra en la persona de edad. Yo de mi parte, pues, no quisiera, pero ya tengo 77 años, ya soy un anciano.
entrado apenas. No sé si los ancianos sean de 80 años para arriba, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, con la ayuda de Dios. Ahora, a esos ancianos, a esos pastores, porque dijimos que en la Biblia, si leemos las Escrituras, miramos, ¿verdad?, el manejo de estas cosas. A los pastores se les llamaba también obispos, ancianos y obispos. Como anciano, el pastor que es llamado de Dios debe de tener la facultad de aconsejar. Como obispo, anunciar lo que viene, porque obispo significa alguien que sobrevé. A mí me gusta más ese término, porque también la palabra obispo significa supervisor. Y a veces el término supervisor como que tiende a inflamar a la persona, para no decir hincharla, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Miren, a hoy, ya de siglos, de pasadita nomás, fueron cambiadas muchas cosas. Esos términos, esas facultades de anciano y obispo, fueron cambiadas a rangos, ¿sí? ¿Es usted obispo? No, no soy, nomás soy pastor. No, el pastor debe de tener, el pastor que ha sido llamado de Dios, debe de tener esas facultades, porque es el que lo llamó, que es el Señor, faculta a sus llamados, al pastorado, con esas dos facultades, anciano y obispo. Pero siguiendo la Escritura, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y decimos esto, mire, la prevención, previniendo a la iglesia. Ahora debemos de tener más atención a lo que ya se habló, hablando de las prevenciones. ¿Para qué? Para no caer en errores, en falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, esto es el enfoque del apóstol para la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? De advertirlos sobre las enseñanzas no correctas, sino falsas. Tenemos muchas. Entonces, ¿verdad? Siguiendo adelante, oiga bien, siguiendo adelante, en lo que toca a la apostasía, ya no es cosa de estarla esperando. Ya no es cosa de estarla esperando. Estamos en la última parte. Pero es que la falsa enseñanza que se le ha llamado, ¿verdad?, el futurismo. ¿Sabe cuándo nació esa enseñanza? En el siglo XVI. Si no estoy muy equivocado, en el siglo XVI, porque fue en el siglo XVI en donde se levantó la reforma. Ya sabemos quién fue el primer reformador, y luego vinieron otros reformadores, y luego se levantó la contrarreforma, y la contrarreforma sacó esa enseñanza, ¿verdad? Se les dijo a los hijos de los reformadores, ustedes están equívocos. El anticristo, el falso profeta, la bestia, la marca, van a venir cuando la iglesia se vaya. Mientras que la iglesia esté aquí, no va a suceder nada. ¿Y qué es lo que está pasando con este virus? ¿Qué es lo que está sucediendo? Oiga, decimos que Dios permite. Este asunto es para la iglesia, para amonestación a la iglesia, para preparar, que la iglesia nos preparemos. No es para mal. Por eso decimos, no debemos de ponernos
pánicos. No, lo que debemos de hacer es buscar al Señor, doblar la rodilla, y si no se puede doblar, sentado, ore, clame a Dios, ahí en su casa donde está, ¿verdad? Ayune también. ¿Para qué? Para preparar nuestro espíritu y estar fuertes para lo otro que viene, porque si esto que viene son las copas, ¿verdad?, que habla el capítulo 16 de Apocalipsis, oiga, vienen otras copas. Ahora, entonces, estar apercibidos para todo eso, porque el Señor viene, sí, pero antes de su venida dejó señales, y estas son unas de tantas señales que ya han pasado. ¿Quién puede negar eso de las lunas rojas? Yo aquí, estando aquí en el templo, salí una de las tardes del año pasado, y oiga que me voy topando con una luna colorada. Y esa es algo que aquí en la Biblia habla como una señal, previniendo a la iglesia señales que iban a acontecer antes de su segunda venida. Pero oiga, inclusive cuando hemos dicho de lo que Pablo escribe en la carta, déjeme decirle, donde dice el apóstol, habla de los falsos enseñadores. Le dice la carta, la hemos estado refiriendo el texto. Ahorita no tengo aquí la porción a la mano, pero dice el texto, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que apartarán el oído de la verdad. Y eso es lo que estamos viendo ya de tiempo. No es algo que va a acontecer después de que la iglesia se vaya. La iglesia vamos a estar aquí hasta que ese cielo que ahora nos cubre se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Qué hizo el Señor con su pueblo Israel cuando lo sacó antes de Egipto? ¿Lo sacó primero y luego derramó las plagas? No, definitivamente no. Estando el pueblo de Israel en Gosén, el Señor derramó las plagas. Es posible, yo he dicho que es posible que las primeras el pueblo de Israel las sufrió, pero ya después lo marca la Escritura cuando habla de la señal de la oscuridad, en donde no había luz. Dice que en Gosén había luz. Ahí estaba el pueblo de Israel. Entonces, de esa forma, entonces ahora, ¿verdad?, antes de ser arrebatados, van a venir el cumplimiento de otras cosas más. Porque la iglesia, como ya lo hemos dicho, la Biblia dice en la primera carta, capítulo 4, de la carta la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ¿cuáles ellos? Refiriéndose a los que van a resucitar cuando el Señor aparezca en las nubes. Dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se fija? ¿Cuándo seremos arrebatados? Cuando el Señor aparezca en las nubes, cuando ese cielo que nos cubra se abra, y entonces todos los resucitados y los que estén o estemos en ese tiempo todavía en carne, vamos a sufrir esa transformación, ¿verdad? ¿Para qué? De nuestros cuerpos, para entonces tener un cuerpo celestial, un cuerpo semejante al cuerpo de los ángeles. Y entonces viene el arrebatamiento.
porque carne ni sangre entrará. Ahora, ya estando, oiga, con el Señor, hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, allí estando, cuando subamos a recibir al Señor, allí se efectúa lo que la Biblia dice, la boda. La boda, cuando el Señor estaba con sus discípulos, los discípulos estaban de boda. ¿Por qué? Porque ahí estaba corporalmente el Señor. Y después, oiga, dijo el Señor, les dijo a los que fueron y le preguntaron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Yo les he dicho a mis hermanos, los discípulos, esa primera parte, cuando estaban siendo discipulados por el Señor, doctrinados por el Señor, pues se la llevaron, comiendo pescadito o algunas otras cosas más, tunita y qué sé yo, ¿verdad? Pero no ayunaban, porque allí el Señor dijo, no pueden ayunar los que están de boda. Cuando el marido les ha quitado, ahora se refería a él, entonces ayunarán. Entonces por eso decimos, la boda era la presencia corporal del Señor, como va a ser la boda de la iglesia con el Señor, va a ser la presencia corporal, el encuentro que va a ser la iglesia con el Señor, y luego venirse con el Señor, porque el Señor viene a cumplir su promesa que dejó escrito aquí. Les dijeron, miren, otra vez el libro de los Hechos, el capítulo 1, cuando el Señor ascendió, allí estaban. A mí me gusta leer esa parte y referir, oiga, la actitud de los discípulos. Estaban extasiados, viendo a su maestro ascender a los cielos, y luego dice que estando con los ojos, dice el verso 10 del capítulo 1 del libro de los Hechos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Les preguntaron. Y luego dice, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fija? El capítulo 14 de Juan también dice ahí el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera que si no hubiera esas moradas, o lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Se fija usted? La iglesia, ya cuando nos unamos con el Señor, la boda no va a llevar una semana, 7 semanas. No, que va a ser una boda eterna, porque el Señor va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Donde Él esté, allí vamos a estar. Él viene a esta tierra y eso se efectúa cuando después de ascender, de ser arrebatados la iglesia y a recibir al Señor. Entonces, oiga, enseguida nos venimos con Él. Dice la carta a los tesalonicenses, el capítulo 3 de la primera carta, dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuáles son todos sus santos? La iglesia. Porque dice el verso 14 del mismo capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor con Él a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Jesús. Esa es la primera resurrección. ¿Se fija? Ahora volvemos al capítulo 2 de la segunda epístola.
Entonces ya elaboramos, ¿verdad? Elaboramos sobre qué? Sobre la apostasía. El apóstol les dice a aquellos atenienses, a aquellos tesalonicenses, les dice que no va a ser hasta que venga la apostasía. En el tiempo que habló, toda la apostasía no venía, aunque estaba, después vamos a mirar, ¿verdad? Que dice que ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿A qué se refería? Más adelante, cuando entremos a considerar, a ver si la libramos con el tiempo, a considerar tocante qué es el anticristo. Ya dijimos, la palabra, el término anticristo no es otra cosa más todo lo que es contra Cristo. Todo lo que es contra Cristo. Satanás ha peleado contra el Señor todo el tiempo. ¿En qué manera? Hablando, enseñando, poniendo en las mentes de los descuidados a que crean las fantasías, las fábulas, las entretengas. Oiga, lo agradable, no va a pasar nada aquí hasta que la iglesia sea... No, el Señor se va a glorificar en su iglesia, en su pueblo, en los suyos, como lo hizo antes de sacarlos de Egipto. Oiga, entonces, seguimos con la otra parte. El verso 3 dice, no os engañe nadie de ninguna manera. Capítulo 2 de la segunda Tesalonicenses. Sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego dice, oponiéndose, las características, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Fíjese aquí. Ahora, lo volvemos a repetir. El apóstol Pablo, aquí en esta porción escritural, está personificando al anticristo. El anticristo es el espíritu de Satanás. No es otro. No es se personifica en el que quiere, en el que se descuida, en el que le da cabida a ese espíritu. Porque, fíjense, adelantándome un poquito a la epístola de Juan, la primera de Juan, el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, dice la escritura, mejor dicho, el capítulo 2, el verso 18, el capítulo 2 de la primera de Juan, el verso 18. Ya, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. ¿Se fija? ¿A qué se refirió Juan? Juan los tituló anticristos. ¿A quiénes? Aquellos oponentes, aquellos que se oponían. Todavía cuando vivía Juan, siendo ya un anciano, declara a aquel personaje llamado, déjenme ver aquí en la tercera de Juan, es en donde se encuentra a Diótrefes. ¿Cuál era el sentir de Diótrefes? ¿Cuál era su deseo? Oiga, Diótrefes amaba tener el primado. Dice, dice el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales dan testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si ayudares como conviene, Dios hará bien. Y luego vamos a ver más adelante, por esta causa, dice el verso 10,
Si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando. ¿A quién se refiere? El verso 9, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, un hombre que se llamaba Diótrefes, que ama tener el primado entre nosotros, no nos recibe. Fíjese, quería ser el primero. Si usted tiene algún libro por allí de historia, es posible que ahí encuentre lo que dice la historia de la iglesia. Ya cuando los apóstoles se retiraron, murieron, siendo mártires todos, exceptuando a este anciano Juan, porque no murió de mártir Juan, mártir murió de anciano. Los demás murieron siendo mártires, hablando de los primeros apóstoles que el Señor llamó. Esos vasos fueron vasos especiales. Si alguno de hoy en día se quiere comparar con ellos, está mal. Ya no más con la comparación, medirse a la medida de aquellos vasos, ya está mal, ya es un falso, porque no está correcto. Ellos fueron vasos especiales que el Señor llamó para ser los inmediatos portadores de su palabra. Ahora, después de eso, de delatar a Diótrefes, les refería, ¿verdad? La historia da razón de un tiempo cuando diferentes pastores con congregaciones, ¿verdad? Digamos megas, no sé si serían megas, pero unas congregaciones grandes, empezaron a disputarse la primacía. El espíritu de Diótrefes, que no era espíritu de cualquiera, sino el mismo demonio, lo tomó por esa parte y empezaron a pelear el primado. Vamos a decir la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía, Constantinopla, no sé, eran algunas iglesias. Y Roma les dijo, el pastor de Roma les dijo, señores, yo estoy en la sede, en donde está la sede del imperio, en Roma. Entonces a mí me corresponde ese lugar. Y empezó allí el asunto, ¿verdad? Entonces ya otra forma. Entonces, resumimos, el anticristo es un espíritu que posesiona a quienes que desean, como decir, ser mayores, ser superiores. Y fíjese, lo que el apóstol no lo referimos, pero ahora lo vamos a referir. Capítulo 4 de la primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Fíjese, y ahora la iglesia esperando, ¿de dónde viene el anticristo? ¿De dónde viene? Cuando ya ha estado ese espíritu, es el mismo espíritu del Satanás que posee a los que se dejan. Ahora, aquí se dice en la historia, el fondo histórico de este capítulo, la razón por la cual el apóstol tomó esos ejemplos, el espíritu, como diciendo el espíritu de Dios, en esto conocer el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y luego da la contra, el otro, que no es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué eso? Porque había dos mentalidades en ese tiempo en la iglesia. Unos que decían que Jesucristo no era, que Jesucristo
no era venido en carne. Porque dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Ahora hay un montón de cosas. De manera que Dios nos ayude para entender. Regresando al capítulo 2, rápidamente leyendo los otros versículos, dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide. Ahora alguien preguntará, bueno, ¿y qué es lo que impidía? Lo que impidía para que el espíritu del anticristo se manifestara era el ministerio de aquellos vasos especiales, porque el apóstol les dice a aquellos que reunió en Éfeso, entre las cosas que les dice, y de vosotros mismos se levantarán, el libro de los Hechos capítulo 20, y de vosotros, dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. ¿Cuándo? Cuando aquellos vasos especiales fueron yéndose, pues, siendo mártires. Entonces el espíritu de Satanás empezó, porque mientras que estaban aquellos, una de las características del ministerio de aquellos vasos era pelear. ¿En qué sentido? No manazos, no con las manos, no con nada, no, sino que con la palabra, a defender la verdad, la palabra, ¿verdad? Le decía Pablo a Timoteo, a que no enseñen otra doctrina. Esa era la característica de aquellos, que debe ser la característica de los que el Señor llama a ese ministerio de hoy. Eso es otra cosa que debemos de más adelante tocar, ese punto, cómo está. Pero mire, dice, entonces, cuando dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Fíjese la palabra, hay iniquidad. Es otra parte también que tenemos que aclarar. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Solamente espera hasta que sea quitado del medio del que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. La palabra inicuo viene de iniquidad, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Y hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Comparta con sus amistades. Escríbanos. Háganos saber sus preguntas, sus inquietudes. Y ya saben, la dirección es Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios los bendiga y hasta la próxima.